Saludo cordial. En este espacio vamos a elaborar una hombrera de algodón. La haré a mitad de escala. Para realizar una hombrera de algodón necesitamos primero trazar su forma a partir de las medidas estándar, cuyo largo oscila en los 28 centímetros e incluso puede llegar hasta los 30 centímetros para tallas grandes. 28 centímetros que serán el espacio de recorrido por la sisa y por donde se marca el piquete de ubicación del hombro. Piquete que no se ubica justamente a la mitad, sino 1 centímetro más corrido, que será el espacio de recorrido por la sisa y donde se marca el piquete de ubicación del hombro, no justamente a la mitad, sino 1 centímetro menos o más corrido, determinando esta parte corta para el delantero y la más larga para la espalda. Ahora escuadrar este piquete que además señala la mitad de la hombrera y correr una medida acorde al largo del hombro, sin costuras, e incluso 1 o 2 centímetros menos. En este ejemplo serán 15 centímetros, que se aplicarán a partir de 2 centímetros que se entran para dar la forma curva a la sisa. 2, 15. Y escuadrar un poco hacia los lados, aproximadamente unos 2 centímetros hacia el lado y lado, y con el sisómetro trazar su forma. Curva delantera, curva hacia la espalda, sisa delantera, sisa espalda. Esta será la hoja más grande de la hombrera o parte superior, y para la parte inferior se le restarán 2 centímetros por sisa a la parte de la espalda, 1,5 centímetros por sisa a la parte delantera, y hacia el largo del hombro se entrarán 7 milímetros, buscando el desnivel de costuras. En medio de estas dos se pondrán más capas, por lo menos 2 más, que se cortarán a la capa inferior, 1 centímetro por sisa en la parte de la espalda, 8 milímetros más pequeña en la sisa en la parte delantera y 2 centímetros más corta en el largo del hombro. Y la siguiente, 1 centímetro más pequeña por todo alrededor, excepto por la curva de sisa. Y en medio de estas, una capa más, de igual manera, 1 centímetro más pequeña por todo alrededor. Los materiales a utilizar son preferiblemente guata prensada para la hoja superior,
Y para la hoja inferior, fieltro a tono, blanco o negro. Para las internas, para las hojas internas. Y entretela amarilla para la hoja central. Ahora cortar y acomodar todas las hojas o capas para su confección. Al no contar con los materiales acostumbrados, puede cortarse todas las hojas en guata de diferente calibre o abriendo la guata y con entretela amarilla o algún material, preferiblemente en algodón. Aquí ya tengo cortadas las dos hojas superiores, las hojas inferiores, hoja superior, hoja inferior, las capas intermedias, que al no tener fieltro también las corté en guata prensada de otro calibre más pequeño. La siguiente capa intermedia y la central, todas cortadas por dos. Y si se quiere dar más volumen o realce a la hombrera, cortar más capas intermedias. Ahora vamos a acomodar todas las capas para su confección. Ya están cortadas por dos y con sus piquetes marcados. Piquete de dos. Vamos a tomar la capa superior, vamos a ponerle la capa intermedia, coincidiendo los piquetes. Ahora vamos a tomar la capa central, porque solamente vamos a poner dos intermedias. Ya pusimos una, ahora vamos a poner la parte central de la hombrera, que coincidan los piquetes. Encima la siguiente capa intermedia, nuevamente coincidiendo los piquetes. Y por último la capa inferior. Todos los piquetes deben coincidir y deben encontrarse todos los filos de la curva de la sisa. Observen cómo se ve el desnivel de costuras adentro en las capas intermedias. Opté por no dejar más capas intermedias porque es a mitad de escala, entonces va a dar mucho más volumen del que da a escala real. Pero a escala real, por lo general para caballero, se usan otras dos capas intermedias. Estando así acomodadas, vamos a pasar costuras rectas hacia el largo de la hombrera con la puntada muy larga, puntadas en las que vamos a dar brincos cada centímetro o centímetro y medio. Se va a coger la hombrera por todo alrededor de la capa interna y se van a empezar a pasar costuras de la curva de la sisa hacia adentro a 1 centímetro en el van recto, y luego van a tener de separación entre cada una de las costuras 2 centímetros, y las puntadas se deben hacer largas, por lo menos de 1,5 centímetros. Lo único que se busca es sujetar todas las capas, mas no aplanar la hombrera ni formar relieves como si se estuviera acolchando. Voy a pasar la siguiente hilera a unos 2 centímetros de la primera que ya pasé. Vengo, puntada larga,